¿Alguna vez te has preguntado por qué tu profundidad incomoda a las personas? ¿Por qué, mientras más piensas, menos encajas? ¿Por qué tu silencio, tus preguntas, tu negativa a seguir expectativas superficiales hace que otros, especialmente las mujeres, se alejen, te critiquen o te malinterpreten? Søren Kierkegaard escribió una vez: la gente exige libertad de expresión como compensación por la libertad de pensamiento que rara vez utilizan. Pero tú piensas, y ese es precisamente el problema. No eres peligroso porque seas agresivo. Eres peligroso porque te niegas a ser predecible, y en un mundo donde la previsibilidad se confunde con la seguridad, el hombre inteligente se convierte en una amenaza simplemente por existir. Las relaciones modernas se basan en la comodidad, no en la verdad, pero el hombre inteligente es alérgico a las ilusiones. Él quita las máscaras. Cuestiona por qué el amor se siente como una transacción. Nota la actuación en los ojos de las personas, la disonancia entre lo que se dice y lo que se siente. Y Kierkegaard nos advirtió: la multitud es falsedad. Cuando un hombre se niega a ser tragado por la multitud, cuando elige su propio camino de significado, soledad y reflexión, rompe todo el marco en el que la sociedad depende para mantener a las personas pasivas y emocionalmente sumisas. Las mujeres no temen a los hombres inteligentes porque sean listos. Temen a los hombres inteligentes porque no pueden contenerlos, porque el hombre inteligente no depende de la adulación para sentirse deseado. No necesita validación para sentirse masculino. No actúa como un títere solo para ser elegido. No persigue porque ve que la mayoría de las persecuciones están basadas en la ilusión, no en el amor. Y cuando ama, ama con una claridad aterradora, no por comodidad, sino por revelación. Ese tipo de presencia, aguda, perspicaz, existencialmente honesta, es rara. Y lo que es raro a menudo es rechazado antes de ser respetado. Kierkegaard escribió extensamente sobre el concepto de desesperación, pero no como la mayoría de la gente lo entiende. Él lo llamó la enfermedad hasta la muerte, un hombre que no es consciente de que está alejado de su verdadero yo, y eso es lo que la cultura moderna más teme en los hombres, que puedan despertar de la actuación, que puedan dejar de ser encantadores y empezar a ser conscientes, porque un hombre consciente no puede ser seducido por los aplausos ni por el caos emocional. Un hombre consciente ya no se deja llevar por la necesidad de agradar, y cuando un hombre deja de necesitar ser aceptado, se vuelve libre. Y cuando un hombre se vuelve libre, se vuelve peligroso. Pregúntate, ¿por qué te sientes incomprendido en cada lugar al que entras? ¿Por qué percibes que la gente se siente incómoda ante tu silencio? Es porque la mayoría de las personas, especialmente en este mundo impulsado por la atención, obtienen su identidad de ser vistas. Pero el hombre inteligente, él obtiene su identidad de ver, y ver profundamente incomoda a los demás, especialmente cuando están tratando de ocultarse. Kierkegaard dijo: la vida solo puede entenderse hacia atrás, pero debe vivirse hacia adelante. Y los hombres inteligentes viven hacia adelante, pero siempre están observando, diseccionando, comprendiendo la estructura de todo. Poder, emoción, seducción, miedo. Entonces, ¿qué sucede cuando un hombre ya no se deja seducir por la superficie, cuando deja de dejarse encantar por los juegos? Se vuelve inquebrantable, no porque sea frío, sino porque es completo. Y esa integridad amenaza la economía de las citas modernas, donde la confusión es la moneda y la imprevisibilidad emocional se confunde con pasión. Kierkegaard lo sabía. Se alejó de la única mujer que amó, no porque no le importara, sino porque sí le importaba. Porque sabía que vivir auténticamente significaba rechazar los roles que la sociedad asigna, incluso si eso le costaba todo. Hombres, escuchen con atención. Cuanto más inteligente te vuelves, más aislado puedes sentirte. Eso no es un fracaso. Es el precio del despertar. Asustas a la gente no porque seas cruel, sino porque no estás condicionado, y un hombre que no puede ser condicionado no puede ser controlado. Y esa es la mayor amenaza para cualquier sistema basado en la manipulación, incluidos los románticos. La mayoría de las personas no buscan amor, buscan utilidad. Quieren que cumplas un papel: proveedor, ejecutor, protector, marioneta. Pero el hombre inteligente sale de esos marcos, y cuando lo hace, se vuelve invisible para quienes aún están dentro de ellos. Kierkegaard llamó a esto el salto de fe, dejar la seguridad de los roles, los sistemas y las expectativas superficiales, y caminar solo, amar la verdad más que la comodidad, elegir la desesperación, si la desesperación es honesta, por encima de una felicidad que es falsa. Y ese salto te costará, te despojará, pero también te despertará.
Porque una vez que ves, una vez que realmente ves, nunca puedes dejar de ver. Y tu inteligencia, si está enraizada en la autoconciencia y no solo en la información, te transformará de un hombre que busca validación en un hombre que busca a Dios, o el significado, o la paz. Y eso es aterrador para los demás y a veces incluso para ti mismo, porque lo que viene después no es para los débiles de corazón. Kierkegaard dijo una vez, atreverse es perder momentáneamente el equilibrio, no atreverse es perderse a uno mismo. Y la mayoría de los hombres ya se han perdido, no porque les falte inteligencia, sino porque han sido entrenados para disculparse por ella. Te dicen que suavices tus palabras, que apagues tus ideas, que finjas no ver lo que falta, que sonrías cuando algo es falso, que rías cuando algo es superficial, que guardes silencio cuando algo está mal. Te enseñan a ser complaciente para ser aceptado. Pero la aceptación que exige la muerte de tu esencia no es aceptación, es asimilación. Y el hombre inteligente que se niega a asimilarse se convierte en una amenaza, no solo para las mujeres, sino para todos los que se benefician de su silencio. Les asustas, no porque seas agresivo, sino porque eres preciso. Porque cuando hablas, tus palabras tienen peso. Porque cuando miras a alguien, esa persona se siente vista, no halagada, vista. Y ser visto es insoportable para quienes aún llevan máscaras. La mayoría de la gente no quiere conexión, quieren comodidad. Quieren el refuerzo de sus ilusiones. Pero el hombre inteligente desmantela la ilusión donde quiera que va, incluso en el amor, especialmente en el amor. Porque para él el amor no es un juego, no es una lucha de poder, no es una representación de heridas infantiles no resueltas. Para el hombre inteligente, el amor es verdad, y la verdad no siempre se siente bien. Se siente real. Por eso sientes resistencia. Por eso te encuentras con confusión, incluso hostilidad, porque tu presencia amenaza el sistema que premia la actuación. No suplicas, no persigues, no te explicas 10 veces solo para que te entiendan. Te alejas, no porque estés enojado, sino porque tu alma se niega a ser subastada al mejor postor de la conveniencia. Y ese tipo de hombre, calmado, centrado, soberano en su interior, es más aterrador que cualquier tirano, porque no reacciona, elige, y elegir de manera auténtica y consciente es la mayor rebelión que queda en este mundo. ¿Quieres saber por qué los hombres inteligentes asustan a las mujeres modernas? No es porque las mujeres sean superficiales, no es porque sean maliciosas. Es porque vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas han sido condicionadas a esperar rendimiento, no presencia, y el hombre inteligente no puede fingir presencia. Él se entrega por completo o no se entrega en absoluto, y la mayoría no está preparada para ese tipo de plenitud. Es demasiado crudo, demasiado sin filtros, demasiado exigente en cuanto a autoconciencia, y la mayoría de las personas, tanto hombres como mujeres, prefieren permanecer cómodamente dormidos antes que despertar a sus propias contradicciones. La vida de Kierkegaard fue un testimonio de esta paradoja. Él amaba a Regina Olsen, pero la dejó, no porque no sintiera, sino porque sentía demasiado. Él sabía que su camino era solitario, que su mundo interior era demasiado amplio, demasiado turbulento para anclarse a otra persona. Esa es la paradoja del hombre inteligente. Anhela la intimidad, pero no a costa de su integridad. Desea la conexión, pero se niega a fingir para conseguirla. Está dispuesto a caminar solo antes que diluir su esencia solo para ser deseado. Eso no es arrogancia. Eso es alineación, y eso aterra a la gente porque en el fondo todos quieren ser elegidos. Pero el hombre inteligente, él quiere ser encontrado, y ser encontrado requiere que el otro también sea completo, que haya atravesado sus propios fuegos, que haya desaprendido sus propias mentiras, y la mayoría no está lista para eso, así que te llaman distante, difícil, frío. Pero la verdad es que no eres frío. Eres claro, no odias a las mujeres, simplemente no adoras las ilusiones. No odias el amor, simplemente te niegas a llamar dependencia al amor. Has visto demasiado como para hacerte el ciego, y eso es lo que les asusta. No eres manipulable, no eres predecible. No estás esperando que te digan quién ser. Kierkegaard dijo, la forma más común de desesperación es no ser quien eres. Pero tú, si has escuchado hasta aquí, eres diferente. Quieres saber quién eres más allá del ruido, más allá de los roles, más allá de la necesidad de aprobación, y ese viaje te costará popularidad, te costará comodidad. Incluso puede costarte el amor, pero lo que obtienes a cambio es mucho más poderoso: identidad, soberanía, cordura. Dejarás de buscar a alguien que te complete porque ya no te sentirás incompleto.
Y eso, hermano, es cuando te vuelves realmente peligroso, no para los demás, sino para el sistema que prospera gracias a los hombres rotos. Porque cuanto más profundo vamos, más empieza todo a desmoronarse, especialmente las mentiras que te han contado sobre lo que significa ser un hombre a los ojos del mundo. Kierkegaard no estaba interesado en el éxito tal como lo define la sociedad. Él escribió: el mayor peligro de todos, perderse a uno mismo, puede ocurrir muy silenciosamente en el mundo, como si no fuera nada en absoluto. Y eso es precisamente lo que les ha pasado a tantos hombres, una desaparición silenciosa, no física, no ruidosa, sino espiritual. Los hombres se han perdido a sí mismos tratando de ser agradables, tratando de ser encantadores, tratando de ser lo que la gente quería, hasta que un día se miran al espejo y ven a un desconocido. Pero el hombre inteligente, él no puede fingir por mucho tiempo. La tensión se acumula dentro de él. Empieza a notar que lo que otros llaman confianza a menudo es arrogancia, que lo que llaman amor muchas veces es dependencia, que lo que llaman química muchas veces es el trauma, hablando en su lengua materna. Empieza a ver y una vez que ves, sufres. Ese es el precio de la conciencia. Sufres porque ya no encajas. Sufres porque tus preguntas arruinan fiestas, porque tu claridad ofende la comodidad, porque tu necesidad de verdad repele a quienes son adictos a las apariencias. Y aquí es donde se instala la paradoja kierkegaardiana. O te traicionas a ti mismo para ser aceptado por el mundo, o traicionas al mundo para permanecer fiel a ti mismo. La mayoría de los hombres toma el primer camino. Es más fácil, es elogiado, pero es una muerte lenta. El hombre inteligente, si es valiente, elige el segundo, y en esa elección comienza a vivir, no cómodamente, no de forma segura, sino honestamente. Y esta honestidad se manifiesta en todo: cómo habla, cómo sale con alguien, cómo trabaja, cómo adora, cómo se aleja. Y el mundo castiga a ese tipo de hombre, porque un hombre que no puede ser seducido por la multitud se convierte en un espejo para todos los que aún están atrapados en ella. Hablemos de relaciones. ¿Por qué una mujer se siente incómoda cerca del hombre inteligente? No porque no le importe, sino porque le importa de manera diferente. Él no persigue, él observa, él no halaga, él escucha, él no responde a cada señal emocional como un perro adiestrado. Él elige sus reacciones con precisión quirúrgica. Esto lo vuelve misterioso, y el misterio aterra a las personas que necesitan un refuerzo emocional constante. El hombre inteligente no está ausente. Está presente de manera selectiva, y esa selectividad se siente como rechazo para quienes están acostumbrados a ser adorados sin esfuerzo. Pero él no adora. Él discierne, porque la inteligencia, cuando se combina con claridad emocional, se convierte en una visión de rayos X espiritual. Ves a través de las sonrisas, de los juegos, de la adulación, y ese tipo de visión pone nervioso a cualquiera que aún se esconde. Kierkegaard hablaba a menudo sobre la responsabilidad del individuo de convertirse en un ser, no en un rol social, no en un intérprete, no en un reflejo de las expectativas de los demás, sino en un ser. Y convertirse en un ser requiere silencio, quietud, reflexión, soledad. 4 cosas a las que la cultura moderna es alérgica. Porque un hombre que permanece demasiado tiempo en silencio podría dejar de consumir, podría dejar de conformarse, podría dejar de disculparse por ser quien es, y lo más aterrador, podría dejar de perseguir aquello que nunca fue digno de él en primer lugar. Entonces, ¿quieres asustar a la gente? Entra en una habitación y no busques atención, solo observa. No te excedas explicando, habla con precisión. Pon límites sin alzar la voz, sé amable sin ser sumiso, sé romántico sin ser dependiente. Observa lo que sucede. Observa cómo la gente empieza a ajustarse en tu presencia, porque en el fondo todos perciben cuando un hombre está enraizado y la mayoría no sabe qué hacer con él, especialmente cuando no está actuando. Ese es el secreto de los hombres inteligentes, no actúan, y eso es lo que los hace peligrosos. Kierkegaard escribió: una vez que me etiquetas, me niegas. El hombre inteligente no puede ser etiquetado. ¿Es frío? No, es sereno. ¿Es arrogante? No, se respeta a sí mismo. ¿Es distante? No, es perspicaz. Pero las etiquetas son más fáciles que la reflexión, así que el mundo lo reducirá a cualquier cosa que haga que su claridad parezca menos amenazante. Pero no dejes que eso te sacuda. Deja que eso te afile. Deja que profundice tu soledad. Deja que fortalezca tu camino. No fuiste hecho para ser agradable al gusto de todos. No fuiste hecho para suplicar. No fuiste diseñado para ser la zona de confort de todos.
Fuiste hecho para convertirte en un hombre en el sentido kierkegaardiano, consciente, fiel a la verdad, dispuesto a caminar solo hacia la tormenta si es lo que se necesita para mantener tu alma intacta. Caminemos más adentro de la tormenta. Kierkegaard nos advirtió, la multitud es falsedad, y sin embargo, la mayoría de los hombres buscan la validación en la multitud. Miden su valor por cuántos corazones pueden conquistar, cuántas sonrisas pueden provocar, cuántas personas aplauden cuando hablan. Pero ese aplauso es una trampa, porque te enseña a moldearte según lo que agrada a los demás, no según lo que es real dentro de ti. Y aquí está la verdad que no te dijeron: cuanto más inteligente te vuelves, menos aplausos recibirás, porque ya no juegas para la multitud, juegas para tu alma, y la mayoría de la gente no aplaude eso. Te miran, te cuestionan, se encogen. Asustas a la gente no porque seas cruel, sino porque eres claro. En una cultura construida sobre el ruido, tu silencio resulta perturbador. En un mundo construido sobre la estimulación, tu quietud es inquietante. En una era de disponibilidad constante, tu negativa a ser convocado emocionalmente a voluntad se siente como una rebelión, y lo es. Es la rebelión de un hombre que ha recuperado su mente, su corazón y su atención. No le debes a nadie una reacción. No le debes a nadie tu confusión. El hombre inteligente no se explica ante quienes están decididos a malinterpretarlo. ¿Has notado lo rápido que la gente se incomoda cuando dejas de compartir en exceso, cuando empiezas a proteger tus pensamientos, cuando tus ojos dicen más que tus palabras? Esta es la energía de un hombre que ya no intenta ser comprendido por todos, y ese tipo de hombre aterra no solo a las mujeres, sino a la sociedad en general, porque la sociedad prospera cuando los hombres están distraídos, cuando son adictos, cuando están persiguiendo. Pero el hombre inteligente no persigue, él elige. Y esta elección, la deliberación tranquila de un hombre que conoce su valor, lo vuelve indescifrable, imposible de manipular, intocable. Kierkegaard lo llamó el individuo singular, el hombre que se ha separado de la multitud no por arrogancia, sino por autenticidad. Él camina solo, pero no porque sea antisocial. Camina solo porque la mayoría de los caminos llevan al ruido y él busca la verdad. Él busca profundidad. Él busca a Dios, sea cual sea la forma que eso tome para él. Y aquí está la paradoja. Cuanto más arraigado estés en ti mismo, más intentarán los demás sacudirte, no porque estés equivocado, sino porque les recuerdas lo que abandonaron, su profundidad, su integridad, su silencio. En el amor, esto es aún más profundo. El hombre inteligente no romantiza el caos, no confunde la imprevisibilidad con la pasión. Se siente atraído por la alineación, no por la emoción. Él busca la paz, no la actuación. Y cuando habla de amor, habla de algo sagrado, no hormonal. Ese tipo de deseo, esa presencia sagrada, silenciosa e inquebrantable, puede ser aterradora para una mujer que solo ha conocido el amor como drama. Puede parecer frío, pero no lo es. Es constante, y la constancia es desconocida para quienes aún son adictos a los altibajos de la inestabilidad emocional, pero no debes encogerte. No debes suavizar tu claridad para ser más aceptable. No debes ocultar tu inteligencia para parecer menos intimidante. Tu papel no es encajar en la confusión del mundo. Es permanecer anclado en la verdad, y a veces la verdad camina sola. Kierkegaard vivió en esa soledad. Fue burlado, ridiculizado, incomprendido. Se alejó del amor de su vida, no porque no sintiera, sino porque sentía demasiado, porque sabía que la misión de su vida, su verdad, no podía coexistir con los papeles que otros querían que interpretara. Y ese es tu desafío ahora. ¿Seguirás interpretando papeles por comodidad o finalmente te convertirás en el hombre que estabas destinado a ser, aunque eso signifique ser temido, rechazado o estar solo? El hombre inteligente no busca ser querido. Busca estar alineado, y cuando realmente te alineas, las personas correctas te reconocerán no porque las hayas impresionado, sino porque tu silencio resonó con algo que olvidaron que tenían dentro de sí mismas. Así que deja de sobreexplicar. Deja de disculparte por tu soledad. Deja de dudar de la fuerza de tu visión. No eres demasiado. Eres demasiado real para un mundo que premia la imitación, y cuanto más auténtico seas, más solitario puede parecer, pero más poderoso serás, porque ese poder no vendrá del encanto, la riqueza o la imagen. Vendrá de tu negativa a abandonarte a ti mismo. Has llegado hasta aquí, así que no nos detengamos ahora, porque lo que hay al otro lado de este camino, el que está pavimentado con claridad, soledad y dominio propio, no es solo fortaleza, es libertad. Y Kierkegaard comprendió algo que pocas personas llegan a entender.
que el precio de la verdadera libertad es todo aquello que alguna vez te hizo sentir aceptado. Él escribió, la ansiedad es el vértigo de la libertad. Porque una vez que un hombre deja de externalizar su identidad, una vez que ya no busca permiso para ser él mismo, se enfrenta a la aterradora realización de que no hay un mapa, ni aprobación, ni nadie que le diga que está en el camino correcto. Solo está él y Dios y el abismo entre ambos. Por eso los hombres inteligentes asustan al mundo, porque caminan hacia el abismo con los ojos abiertos. No se esconden detrás de distracciones, no se adormecen con entretenimiento, no llenan su agenda solo para evitar el silencio. Se sientan en ello, soportan la incomodidad. Sienten las preguntas que la mayoría de los hombres nunca se atreven a hacer. ¿Quién soy sin mi trabajo, sin mi validación, sin alguien que dependa de mí para su estabilidad emocional? La mayoría de los hombres huyen de esas preguntas. El hombre inteligente hace de ellas su hogar. Y cuando conoce a una mujer, no busca poseerla, no quiere arreglarla, controlarla ni impresionarla. Quiere verla. Y ese tipo de mirada es rara. Atraviesa la vanidad, el ego, la actuación. Exige presencia. Exige verdad. Y la verdad es un fuego que la mayoría teme, porque no halaga, no negocia. Simplemente es. Y el hombre inteligente, cuando está arraigado en esa verdad, se convierte en una fuerza que no puede ser influenciada por el encanto, ni quebrada por el rechazo. No es frío, no es duro, simplemente es completo. ¿Quieres entender por qué te evitan, te malinterpretan, incluso te convierten en villano? Es porque dejaste de perseguir sombras, y una vez que dejas de perseguir sombras, quienes viven en ellas empiezan a sentirse expuestos. Tu presencia se convierte en un juicio, incluso cuando no dices nada. Tus estándares se vuelven una ofensa, incluso cuando no los impones. Te has convertido en un espejo, y la mayoría odia los espejos que no halagan, pero tu trabajo no es halagar. Tu trabajo es reflejar lo que es real, primero dentro de ti mismo, luego en el mundo que te rodea. Kierkegaard habló del caballero de la fe, un hombre que vive hacia adentro antes de vivir hacia afuera, un hombre que no depende solo de la lógica, ni solo de la emoción, sino de un llamado más profundo que no puede ser explicado a las masas. El caballero de la fe camina por la tierra desapercibido por la mayoría. No es ruidoso, no está adornado con títulos. Puede que ni siquiera parezca exitoso según los estándares del mundo, pero dentro de él arde una luz que no puede ser apagada por las modas, el rechazo o la soledad, y ese es el hombre en el que te estás convirtiendo, el que ya no busca una identidad, sino que la encarna. Seamos honestos, no es fácil. Vas a perder personas, vas a cuestionarte a ti mismo. Enfrentarás noches largas donde el silencio es tan fuerte que se siente como un grito. Te preguntarás si hay algo mal contigo porque ya no puedes disfrutar de las cosas que antes te emocionaban. Te alejarás de relaciones que antes sentías como un hogar, solo para darte cuenta de que eran casas construidas sobre arena. Pero también sentirás algo nuevo, una paz extraña y desconocida, una quietud en tu alma que no proviene de ser aceptado, sino de estar bien contigo mismo. Y esa paz, esa alineación, esa integridad profunda y resonante, vale todo lo que has perdido. Así que no eres demasiado callado, no eres demasiado profundo, no eres demasiado intenso, no eres demasiado. Te estás volviendo completo. Y en un mundo fragmentado, la plenitud da miedo porque no puede ser manipulada, no puede ser seducida, no puede ser comprada. Y sobre todo, no puede ser ignorada. No estás roto, estás convirtiéndote. Y en lo que te estás convirtiendo es precisamente aquello que el mundo anhela desesperadamente y teme al mismo tiempo. Un hombre que no puede ser movido por mentiras, ni siquiera por aquellas que solía contarse a sí mismo. Kierkegaard creía que todo hombre, en lo más profundo de su alma, está llamado a convertirse en algo más de lo que el mundo espera. No más en estatus, no más en fama, sino más en verdad. Lo que realmente me falta es tener claro en mi mente qué debo hacer, no qué debo saber. Y esa es la esencia de tu transformación. No se trata de saber más, sino de ser más. ¿Convertirse en qué? En un hombre que ya no se define por reacciones, expectativas o deseos pasajeros, sino por el compromiso eterno de llegar a ser completo sin importar el costo. A estas alturas, probablemente ya hayas sentido el peso de este camino, el dolor de la soledad, la punzada de ser incomprendido, el agotamiento de ser el único en la sala que ve con claridad mientras los demás fingen estar ciegos. Pero déjame decirte algo que la mayoría no te dirá. Ese dolor que sientes es sagrado.
Esa soledad no es tu enemiga. Es tu campo de pruebas, porque una vez que has aprendido a caminar solo, a sentarte en silencio, a observar sin reaccionar, a amar sin perderte a ti mismo, entonces, y solo entonces, te vuelves verdaderamente intocable. El hombre inteligente que encarna las verdades de Kierkegaard no teme al rechazo, porque ya no vive persiguiendo ser elegido. Él se ha elegido a sí mismo, y eso lo cambia todo. Cambia la forma en que amas. Dejas de buscar a alguien que llene tu silencio y empiezas a buscar a alguien que lo respete. Cambia la forma en que trabajas. Dejas de actuar solo por un sueldo y comienzas a construir algo que refleje tu esencia. Cambia la forma en que existes, porque ya no te mueve la necesidad de escapar, sino la de alinearte. Y esa alineación te hace raro. No porque te hayas vuelto mejor que los demás, sino porque te has atrevido a enfrentar lo que la mayoría de los hombres nunca enfrenta, la insoportable luz de tu propio potencial. La mayoría de la gente huye de eso. Se conforman, se encogen, se adaptan. Pero tú escuchaste el susurro. Lo seguiste a través de la niebla, del desamor, de la burla, y ahora aquí estás, no terminado, no perfecto, pero libre. Y esa libertad, por silenciosa que parezca, habla más fuerte que cualquier actuación. Has aprendido a alejarte cuando algo insulta a tu alma. Has aprendido a decir que no, no para herir, sino para proteger. Has aprendido que la paz no se encuentra en la presencia de otros, sino en la ausencia de la traición a ti mismo. Has aprendido que el amor no es una transacción, es un espejo, y que la mujer digna de tu profundidad no es la que halaga tu superficie, sino la que ve tu silencio y aún así elige quedarse. Y tal vez ella llegue, tal vez no, pero de cualquier manera no esperarás con desesperación. Caminarás tu propio camino, solo si es necesario, completo de cualquier forma. Kierkegaard vivió una vida de soledad, pero no de tristeza. Su dolor se convirtió en escritura sagrada, sus preguntas se volvieron fuego, y sus escritos se convirtieron en el mapa para hombres como tú, hombres que sienten demasiado, piensan demasiado profundo, y se niegan a actuar para obtener aprobación. Así que si eres incomprendido, bien. Si eres temido, bien. Si te llaman frío, arrogante, distante, bien. Significa que has dejado de ser digerible. Significa que has dejado de vivir en la superficie. Significa que has empezado a importar. Porque al final del día, el mundo no necesita más chicos agradables. No necesita más encanto. No necesita más marionetas. Necesita hombres, hombres de verdad que sepan quiénes son, que caminen en silencio, que amen sin perderse a sí mismos, que hablen cuando importa y desaparezcan cuando no, hombres que estén tan arraigados en su verdad que nada, ni siquiera el amor, pueda hacer que la abandonen. Y si eres ese hombre, o te estás convirtiendo en ese hombre, entonces debes saber esto. No serás para todos, pero serás inolvidable para los pocos que te vean. No serás adorado por la multitud, pero serás respetado por los pocos excepcionales. Y lo más importante, te respetarás a ti mismo en los momentos de silencio, en las decisiones difíciles, en las largas noches cuando eliges la paz sobre la apariencia, la verdad sobre la aprobación, la soledad sobre la comodidad superficial. Si este mensaje habló a tu alma, no dejes que termine aquí. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que aún está en la niebla. Suscríbete para más verdades que nunca te enseñarán en la escuela. Y si quieres apoyar esta misión, si crees que los hombres necesitan escuchar esto ahora más que nunca, haz clic en el enlace de la descripción y apoya el canal. Tu voz importa, tu mente importa y tu camino apenas está comenzando.